Estamos con la CRM de Gobierno, Carolina Videla. Bueno, Carolina, gracias por atender al ariqueño, a noticias.com. Y para consultarle, en primer término, un balance de estos meses que tiene ya la presidenta Michelle Bachelet y también el intendente Rodríguez. Bueno, Roberto, primero gracias al ariqueño por visitarnos en nuestras oficinas. Bienvenidos. No es primera vez que estamos aquí. Nosotros como gobierno, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, encabezada en la región por nuestro intendente Emilio Rodríguez, efectivamente hace un balance de estos 10, casi 11 meses de gobierno, con el programa de gobierno en la mano, porque eso nos permite tener una mirada obviamente muy objetiva. Y en esa objetividad lo que nosotros establecemos es que ha sido un año muy positivo en términos de avances del programa de gobierno, o sea, mirando el objetivo. Podemos decir que este gobierno, irresponsablemente podemos decir que este gobierno ha avanzado más que muchos gobiernos en estos últimos 25 años tal vez, en materia de mejoramiento de las condiciones de vida de los chilenos y las chilenas. Y eso se traduce en temas súper concretos. Mira, el programa de gobierno tiene 3 ejes fundamentales que son la reforma educacional, la reforma tributaria y la nueva constitución, ¿sí? Y en esos ejes se trabaja, y lo que quiero señalar aquí es que para poder hacer este análisis también tenemos que contextualizar y tenemos que concentrarnos en la realidad nacional de estos últimos años, política, social, económica. Nosotros contamos hoy, en estos 10 meses de gobierno, con una reforma tributaria que está aprobada y que lo que va a hacer es permitir, primero, nivelar un poco la cacha con respecto a que quienes ganan más tengan que pagar lo que corresponde, ¿verdad? Pero algo tan importante como poder financiar los grandes programas que trae, valga la redundancia, el programa de gobierno. La reforma educacional, que es una reforma de un largo aliento y que lo que viene a hacer es cambiar el corazón de la formación de nuestro país. Todos entendemos que la educación es la que va a establecer la calidad, ¿cierto?, de nuestra población. En la educación se basa, en la educación radica el futuro de las generaciones. Por lo tanto, cuando tenemos un sistema de educación que fue impuesto en dictadura, porque hay que decirlo tal como es, que no fue consultado, que no fue debatido, y que lo que hace es que quien tenga más pueda optar por una mejor educación, que dicho sea de paso, no garantiza que sea una buena educación. Estamos hablando de la mejor educación en los parámetros que tenemos aquí, porque el 20% de los mejores niveles de educación de este país es el 20% de los peores niveles de educación de países con un desarrollo muy distinto al nuestro. Por lo tanto, tampoco nos perdamos en eso. Abordar el tema educacional desde la educación inicial. Hay una tremenda inversión y proyección respecto de la educación inicial, y en ese esfuerzo se ha venido dando todo lo que tiene que ver con la instalación y la creación de las nuevas salas cunas, el reforzamiento en el ámbito de los niveles iniciales de educación, y particularmente lo que está aprobado hoy día, que tiene que ver con esto que acabo de señalar, pero además con el fin al lucro, que lo que hace es, en definitiva, poder legislar para que no se pueda lucrar con los recursos que el Estado destina a los establecimientos para la educación. Es decir, quien hoy día señale que va a cerrar su colegio porque la reforma educacional lo liquidó, lo que está diciendo es que él no tiene una vocación educacional. Lo que está haciendo es mirar al estudiante, a la estudiante, como un signo peso que va pasando de curso en curso mientras va alimentando las arcas. Y esto es una realidad. Por lo tanto, lo que hace el Estado es decirle: no, señores, nosotros vamos a poner los recursos para todos los establecimientos que lo requieran para la educación pública, pero lo que tienen que hacer es invertir en educación y no llevar los recursos para otro lado. Carolina, ahí nos detenemos un poco porque este es un país que dejó un legado, o que quedó un legado de dictadura, donde los cambios a veces provocan resquemores, pero debe ser en base a lo mismo, ¿no? Este es un país en que
está acostumbrado a muchas cosas que fueron heredados de la dictadura y que ha sido difícil cambiarlo. Esos mismos cambios, reforma tributaria, reforma educacional, asusta un poco, por ejemplo, en el caso de la tributaria a los empresarios. ¿Qué le pide el gobierno a los empresarios para que se pongan tal vez la mano en el corazón, en el bolsillo, dónde, para que ellos se sumen, se pleguen a esto? Lo que nosotros le señalamos a toda la ciudadanía en general desde el gobierno es que podamos avanzar en equilibrio, y para eso efectivamente hay que ser justo, en su justa medida, los aportes de cada sector. Por lo tanto, más que un mensaje a los empresarios, sí es señalar a la comunidad que es importante entender la reforma de educación, el sistema tributario, y entender qué es lo que genera esta reforma tributaria. Nosotros tampoco estamos buscando hacerle daño a nadie con esto. Lo que estamos buscando aquí es un equilibrio necesario para un sistema que tiene que profundizar su democracia, y la profundización de la democracia se basa en distintas áreas, no solamente en el ámbito eleccionario, si es que alguien lo entiende así. Aquí tenemos que ir nivelando en términos de los impuestos, tenemos que ir nivelando en términos del acceso a la educación de calidad y gratuita, tenemos que ir nivelando el acceso a la salud, tenemos que ir mejorando y garantizando. Entonces, para terminar el tema de la reforma educacional, esta primera patita que termina con el lucro, que lo sanciona además, ¿ya? Es importante. Pone fin a la selección, es decir, lo que tenemos que provocar y propiciar es que efectivamente el sistema permita que hoy los estudiantes y sus familias puedan elegir el lugar donde van a ir a estudiar, y lo elijan en base a un proyecto educativo y no en base a la disponibilidad de recursos monetarios que tengan en su bolsillo, y la selección también con respecto a que no sea el colegio quien te elija, es decir, que no te entrevisten, que no va a depender tu ingreso a la escuela si tus padres están casados legalmente o no, si pertenece a alguna a alguna religión determinada, es decir, el libre acceso a la educación pública, gratuita y de calidad. Y para todo este proceso, que es larguísimo, porque además yo quiero señalar que hemos dicho en varias oportunidades que las grandes transformaciones no están libres de resistencia, digamos. Vamos a tener mucha resistencia porque son modelos que están enquistados y que hay que modificar, hay que cambiar. Entonces, claro que tiene resistencia, pero también tenemos que mantener una educación permanente, información permanente, y explicar por qué es tan necesario. ¿Usted cree que, por ejemplo, la educación, sí, usted ha tenido mucha resistencia, y tal vez desde el ámbito comunicativo, comunicacional, porque sabemos que, bueno, los medios de comunicación, sabemos a qué lado pertenecen, ¿no? ¿Cree que a ustedes les ha faltado eso tal vez para que la gente lo logre entender más? Y me parece que en los últimos meses sí se han como detectado falencias. Mira, más que habernos faltado, lo que yo quiero señalar es que efectivamente cambiar un modelo, cambiar un sistema no es tarea fácil, y es más, podemos señalar que este es un proceso larguísimo, que va a durar mucho tiempo. Esta es una primera parte, este es un trabajo largo que van a tener que tomar los gobiernos que siguen para seguir profundizándolo y mejorándolo. Lo puntual y lo concreto es que no va más el modelo actual, eso es una realidad. Nosotros, este gobierno ha tenido la fuerza y la claridad para ponerlo, recogiendo, ojo, y lo digo siempre, rindiendo el homenaje a los estudiantes y a las estudiantes que pusieron esto en las calles, y que este gobierno recoge las demandas sociales, ¿cierto?, y las pone en este programa de gobierno. Entonces este gobierno ha tenido la fuerza, la presidenta ha tenido el tesón para llevar esto adelante. El sistema actual de educación no va más, hemos comenzado la transformación y esto tiene que seguir avanzando, y tenemos que seguir contándole a la gente. Obviamente cuando hay que hacer un balance, tenemos que reconocer también que hubo algunas debilidades tal vez en la forma de comunicar. Aquí no hay un problema de fondo, tal vez hubo un problema de formas, y eso también acompañado de una resistencia que ha tenido un alto impacto en la comunidad. Recordemos que han habido situaciones
importantes incluso al interior de los establecimientos particulares subvencionados, donde incluso se han condicionado la participación de los apoderados en las reuniones con respecto al tema de manifestarse en virtud de esta reforma, para allá o para acá, no voy a decir para dónde, pero ha ocurrido eso. Entonces no ha sido fácil y no va a ser tarea fácil, pero eso no va a significar que nos reste fuerzas para poder avanzar, es porque ese es nuestro objetivo. Llamémoslo así, condicionando a los apoderados respecto de matrícula, de distintas situaciones que le han llegado a los apoderados respecto de los directores de los establecimientos, a eso, ¿no? Mira, yo no podría señalar cartas de amedrentamiento, sería una irresponsabilidad porque yo no las he visto, pero he recibido, nosotros estamos permanentemente con las organizaciones sociales y estamos en el territorio, en el barrio y la población. Y los vecinos y las vecinas hemos tenido muchos conversatorios con ellos respecto a la reforma y nos dicen, mira, yo voy a la reunión y me dicen que si yo no voy a pronunciarme en contra de esta reforma que nos daña, me van a cancelar la matrícula. Eso es estoy contando un hecho objetivo. Irreal, sí, nos han llegado denuncias también. Entonces, no voy a hablar de cartas que no he visto, estoy contando lo que le ha ocurrido a sectores de la población que tienen a sus hijos e hijas estudiando en colegios particulares subvencionados. Carolina, aparejada con el mismo tema de la reforma, obviamente que uno de los objetivos de la nueva mayoría siempre ha sido transformar el modelo heredado, ¿cierto? Se acaba de aprobar el cambio al sistema binominal, una lucha larga, de los sectores más progresistas de este país. ¿Y cuál es la importancia, la lectura, la importancia que le da usted a eso para el proceso futuro de Chile que viene? La importancia primera es que se le pone fin a un sistema que ha sido perverso en términos de representación de la ciudadanía, del pueblo, de como quieran definirlo, de la base. Ha sido perverso porque efectivamente el sistema binominal durante más de 25 años, si no me equivoco en la cuenta, no ha permitido que efectivamente buenos candidatos y candidatas puedan efectivamente escalar y llegar a un peldaño en el Congreso para poder representar a sus regiones, por ejemplo, a sus distritos. Por lo tanto, la importancia primera es igualar o generar equidad o igualdad en el voto, y eso es valorable en un sistema que es democrático, que se perfila hacia una profundización de la democracia. Eso es absolutamente rescatable y pienso que ahí no hay discusión. En segundo término, con el enfoque de género, ¿verdad?, para poder propiciar mayor y más participación de las mujeres en política. Sabes que nosotras, las mujeres, somos aproximadamente un 52-53% de la población electoral. Pero en el Congreso tenemos un 16% solamente de representación, entonces ahí no hay ningún equilibrio. Por lo tanto, esto viene a propiciar, ¿cierto?, y a generar condiciones para que exista más participación, y también en la diversidad también aparecen las riquezas y los buenos elementos que por distintas razones no han tenido el espacio. Esto significa que el 60-40 del que tanto se habla, es decir, que en candidaturas que se vienen, las que se inauguran en estos próximos 2 años, no va a poder tener un sector específico, no va a poder tener más del 60% de candidatos hombres. Y eso es súper importante. Y ahora tenemos que trabajar en la difusión en todos los sectores de lo que es el final binominal o este nuevo sistema electoral, para que también hombres y mujeres comprendamos bien de qué se trata. Y lo último, lo súper importante para nuestra región, es que además esto nos va a permitir aumentar por nuestra cantidad de habitantes y por las comunas de 2 a 3 diputados o diputadas, y además, y esto es importante, fíjate que nuestra presidenta Bachelet nos permite, después de todo el esfuerzo, escucha y se crea nuestra región. Y hoy nos permite, efectivamente, con todo este proceso, poder tener nuestros propios senadores. Porque no teníamos circunscripción, por lo tanto, sí. Y lo importante aquí es que nosotros y nosotras, como región, hoy vamos a poder tener a nuestros propios parlamentarios en el Congreso, y ellos van a poder saber llevar la voz, efectivamente, de las necesidades de la región. Porque
representan Van a ser netamente el territorio, efectivamente. Ahora, Carolina, ¿qué asidero tienen las críticas en contra de esto que han tenido los sectores de derecha? ¿Qué argumentación? O sea, ¿son válidas las argumentaciones que tienen ellos? ¿Cómo las toma usted? Chuta. A ver, primero, yo siempre he señalado que la oposición es necesaria, pero también he señalado que la oposición tiene que ser una oposición seria y una oposición responsable. Y siento que me voy a referir al tema regional. Hace poco tiempo atrás nos visitó la ex vocera de gobierno. Visitó la región la señora Cecilia Pérez. Estos últimos tiempos han estado viniendo muchos diputados, senadores y ex gobernantes del gobierno anterior a visitar nuestra región. Entonces, hay interés por esta región, es bueno que todo el mundo se interese por nuestra región, pero sí es importante que aquí las cosas se digan claramente. Cuando la señora Cecilia Pérez visitó nuestra región, señaló que la región había perdido durante todo el año 2014 con el gobierno de la presidenta Bachelet. Y entonces yo en ese sentido reitero lo que dijimos en ese momento, es decir, objetivamente durante los últimos 4 años esta región no avanzó nada, nada. La única obra concreta que dejó el gobierno anterior creo que fue la instalación de la bandera con el mástil en el Morro, que tuvo un costo de aproximadamente 485 millones de pesos en el marco del Bicentenario. Importante, súper importante, pero es la obra. Entonces nos hablan de una ley de polimetales que crearon, efectivamente se crea una ley que no nació en ese periodo, pero da lo mismo que ahí se crea, pero una ley inaplicable, con un reglamento que no respondía a las necesidades para estas personas que han sido efectivamente terriblemente afectadas por polimetales. Nos hablan de proyectos. Yo le quiero señalar a estas críticas de la oposición, y por eso digo que tienen que ser una oposición responsable y fundada, y bien fundamentada, perdón. La comuna de General Lago, años, pero muchos años, incluidos los 4 años anteriores, con su proyecto de electrificación. Y eso no prosperó nunca. Hoy nosotros dimos la partida a este proyecto que ya se empieza a ver, a concretar en una realidad, y eso lo puede manifestar el alcalde de General Lagos, la comuna, y obviamente toda la gente que vive en un sector que además está en condiciones muy inferiores a las condiciones que obviamente está la ciudadanía en el sector rural, y hay que prestarle la atención necesaria. Carolina, quiero regresar un poquito atrás respecto de la reforma electoral. ¿Qué la importancia o me imagino, bueno, largamente el Partido Comunista o los comunistas o los sectores con menos representación han sido ustedes? ¿Esta reforma los va a favorecer a ustedes porque han sido largamente perjudicados por esto? Esta reforma va a favorecer a todos los sectores que han estado en desigualdad de condiciones, por decirlo de alguna manera, en los procesos eleccionarios. No solamente al Partido Comunista, que dicho sea de paso, después de 40 años vuelve al gobierno. Va a favorecer a todos los sectores que tengan políticamente la representatividad necesaria para poder estar en el Parlamento, y eso es lo importante, eso es lo que se celebra, eso es lo que nos hace pensar en tantos hombres y mujeres que lucharon y que ya no están hoy para poder alcanzar procesos mucho más democráticos en nuestra vida democrática, en definitiva. Carolina, en otro tema, bien se ha avanzado mucho en el tema o se avanzó ya en la aprobación del acuerdo de unión civil en pareja. También es un anhelo largamente buscado. Otro de los compromisos que asumió la presidenta es tratar de avanzar en la igualdad de género. ¿Cómo toma esto usted? Son temas positivos porque hemos logrado sacar adelante propuestas que también han tenido mucha resistencia. Pero acá lo importante es señalar que el Estado y los gobiernos, y en este caso hablamos de nuestro gobierno,
tenemos que ser capaces de estar a la altura de la sociedad actual. Las familias de hoy no son las familias tradicionales de hace 20, 30, 50 años atrás y más. Hoy las familias son diversas, ¿cierto? Por lo tanto, el Estado lo que tiene que procurar es ser garante de derechos mínimos para quienes también deciden establecer una unión y que tienen que tener algún sistema de protección en el ámbito de la salud, en el ámbito del patrimonio familiar. Y eso hay que garantizarlo como está, indistintamente de quienes conformen esas parejas. Otro tema de las últimas semanas y los meses es el tema del aborto, ¿no? Gran tema. Es un gran tema por el cual muchas mujeres están luchando, obviamente que hay en contra y a favor, ¿cierto? La postura del gobierno, ¿en qué está eso? De seguir dándole derechos a las mujeres, ¿cómo es un tema muy delicado, ¿cierto? Que a veces los hombres nos cuesta pronunciarnos porque de repente no lo viven o no lo vimos, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la postura del gobierno en eso? Bueno, la propuesta que hace nuestra presidenta, la firma del proyecto de ley, deja claramente la postura del gobierno. La postura está directamente relacionada en, primero, poder escuchar a la gente, poder saber qué es lo que pasa en la ciudadanía. Y lo que pasa en la ciudadanía es que hay un alto porcentaje al año de mujeres que abortan en condiciones inadecuadas, en clínicas clandestinas, y que no tienen garantizado las condiciones mínimas en términos de salud, ¿no? Por lo tanto, esa es una realidad y el Estado no puede cerrarse a las realidades. Aquí no es un tema, no tiene que ver con un tema moral. Yo siento que aquí es importante respetar todas las miradas, es importante escucharnos, pero hoy día es tiempo de hacer debates serios y debates responsables. Hoy es tiempo, hoy día tenemos la oportunidad histórica de hacer los cambios necesarios y las transformaciones para nuestro país. El aborto es una realidad de este país y tenemos casos lamentables, tristes, que han ido marcando las cifras de la historia. Pero hoy el Estado abre el debate, firma este proyecto de ley para poder, en definitiva lo que estamos haciendo es decir, mira, yo Estado te garantizo que si a ti te ocurre que sufres, eres víctima de una violación y además quedas embarazada, si está en riesgo tu vida o en riesgo el feto, yo Estado garantizo que vas a poder interrumpir voluntariamente esa gestación por estas tres causales en este momento. Y en eso debiera enfocarse el debate porque es algo objetivo. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, aquí hay que avanzar hacia los estados garantes y los estados garantes no debieran mirar credos, no debieran mirar posturas políticas, porque acá se trata también de resguardar derechos y las mujeres tienen mucho que decir al respecto. Y ahora, ¿cómo toma el gobierno la postura de la Iglesia? Que sabemos cuál es, el cardenal Esati se ha opuesto tenazmente a esto, pidiendo ¿cómo se llama? A distintos sectores que se opongan a la postura del gobierno. Por otro lado, también se ha cuestionado mucho la postura del rector de la Universidad Católica, que ya dijo de un tono bastante amenazante de que ellos no iban a permitir abortos en la clínica de la Universidad Católica. ¿Qué se les puede responder a esas posturas del otro lado, no? A ver, lo que pasa es que en los sistemas democráticos las opiniones son todas válidas, pero yo lo que mantengo es que hoy día es tiempo de hacer debates serios, debates responsables. Por lo tanto, si la Iglesia tiene una postura, la Universidad Católica tiene una postura, ok, sentémonos a debatir, discutamos. Vamos a debatir, vamos a conversar, vamos a hablar, pero yo también les diría que hoy día también es tiempo de caminar más por las calles. Hoy día es tiempo de ir a la población, es tiempo de conversar con la gente, de escuchar a la gente. Entonces, válida la postura de la Iglesia, válida la postura de la Universidad Católica y válida la postura de la ciudadanía, de las mujeres, de las realidades que existen y por lo tanto
más que de referirme a ellos en particular, es a señalar que es, lo he dicho en varias entrevistas, yo creo que hoy es tiempo de caminar, hay que caminar más por la calle, hay que andar, hay que salir, hay que escuchar, hay que hablar con la vecina del almacén, hay que hablar con la dueña de casa, hay que hablar con los trabajadores en las fábricas, en los lugares de trabajo, en las organizaciones sociales. Tenemos que debatir, este es tiempo de debatir, el diálogo es fundamental para poder avanzar. Cuando la presidenta Michelle Bachelet habla de participación ciudadana, no solamente está hablando del proceso eleccionario, no solamente está hablando de una cuenta participativa pública, también está hablando de cómo nos relacionamos, cómo horizontalizamos esta relación entre el gobierno y la sociedad civil, que es un término que no acuño mucho, sociedad civil, pero así está identificada, la organizada y la no organizada, pero tenemos que hablar como un gran todo, con toda la diversidad que tiene, para poder llegar a buenos puertos con respecto a las necesidades y repito, como gobierno tenemos que estar a la altura de las grandes demandas sociales, tal como lo hicimos cuando recogimos las propuestas y las demandas de la calle y se pusieron dentro de un programa de gobierno. Bueno, Carolina, le queremos dar las gracias por esta entrevista, como siempre muy amable, ¿no? No, muchas gracias a ti, al ariqueño, y vamos a seguir encontrándonos. Tenemos mucho camino todavía por recorrer, así que muchas gracias, Roberto. Gracias.